Empezamos entonces. Ustedes van a tener pacientes con hiperplasia prostática benigna, que van a empezar a venir a su consultorio a decirles que se levantan 4 o 5 veces en la noche para orinar, que les cuesta orinar, que hacen fuerza antes del primer chorro. Esa va a ser la queja principal en los pacientes con hiperplasia prostática. Hay que saber distinguirlo en que si es una obstrucción realmente, si es una hiperplasia prostática lo que está obstruyendo, si es un cálculo, si hay algún síntoma asociado. Entonces lo primero que le van a decir los pacientes es: lo más probable es que mi próstata esté inflamada. Inflamación de la próstata no hay, eso es lo que vamos a ver, lo vamos a desarrollar en la clase de hoy. No hay inflamación. Si hay inflamación prostática, es una prostatitis, ¿no? Que es otra cosa distinta. ¿Que se puede llegar a inflamar la hiperplasia prostática por otras razones? Sí, pero no es lo más común, ¿no? La hiperplasia no genera inflamación. La fisiopatología es distinta, es crecimiento celular a través del estroma, a través del epitelio, por algunos factores que van a desencadenar esto. Y el síntoma principal va a ser la obstrucción, ¿no? No va a poder orinar, le va a costar orinar, el chorro va a ser débil, cada vez va a haber más retención de orina y eso va a generar muchas veces infecciones y va a llegar en un punto en que el paciente no va a poder orinar nada. Para empezar vamos a ver un poquito la anatomía. No sé si se acuerdan o lo vieron esto de la anatomía, pero muchas veces la próstata pasa de largo, ¿no? Se ve otras cosas más grande y más importante, y la próstata la nombran y después pasa de largo en anatomía, fisiología, en todas las materias troncales, ¿no? Vamos a ver por eso un poquito de la anatomía. Está constituida la próstata por lóbulos, fíjense, dos lóbulos laterales, y tiene un lóbulo medio que está formado acá en la entrada de la uretra, ¿no? De la uretra prostática, que va a formar una eminencia que es la eminencia que se llama úvula vesical, que está acá en el medio. Va a estar en relación va a tener relaciones intrínsecas y va a tener relaciones extrínsecas, ¿no? Todos los órganos alrededor. El máximo tamaño lo va a alcanzar a los 25 años o a partir de los 25 años. ¿Cuál es su función? Producir líquido prostático y algunas hormonas. De esas hormonas va a producir testosterona, que lo que va a hacer es ayudar al control del flujo urinario también, ¿no? Por eso cuando hay hiperplasia, esto es lo que se altera, ¿no? El flujo urinario. Se va a situar en la excavación pélvica. La forma va a ser esta. Fíjense que tiene una forma de castaña, tiene una base arriba, tiene un vértice abajo y está surcado, digamos, por estos los dos lóbulos laterales. Su peso va a estar entre los 20 y los 25 gramos. La consistencia, sobre todo cuando se realiza el tacto rectal, la consistencia que ustedes van a tener es como si se tocara en la región tenar de la mano, ¿no? Aquí. Esa es la consistencia así blandita, ¿no? Fibroelástica. Cuando realizan el tacto rectal, hay próstatas por ahí que no se van a llegar a sentir cuando son tienen menos de 40 gramos. Generalmente no se sienten, pero cuando está más crecida, protruye hacia el recto y en el tracto rectal sí la van a sentir. Está adherida a la cavidad osteoaponeurótica por la parte superior, el ligamento pubovesical en la vejiga, la parte anterior por el pubis, posterior por la aponeurosis prostato-peritoneal, lateral la aponeurosis puborectales y la inferior la aponeurosis perineal y media. Si se hace un corte transversal, lo que vamos a ver es que está constituido sobre todo por un armazón conjuntivo, ¿no? Y vamos a ver que tienen los orificios de la uretra prostática y del utrículo prostático. Y después también van a tener estos que son importantes, que son los conductos eyaculadores, que algunas veces también clínicamente se van a llegar a obstruir y van a generar la eyaculación retrógrada muchas veces, ¿no? No sale para adelante, pero sí sale hacia atrás y genera dolor. Eso también es la hiperplasia prostática. También va a estar constituida por vasos arteriales que principalmente van a nacer de la arteria hemorroidal media, de la pudenda interna y la vesicoprostática.
los vasos venosos, los ganglios linfáticos, y la inervación va a estar dada por ramas del hipogástrico y del plexo sacro. Se define como el crecimiento excesivo, ¿no? Adenomatoso, no maligno. Esto es claro, porque la hiperplasia prostática no es maligna. De hecho, hay que saber diferenciarla de un cáncer de próstata que sí es maligno y produce metástasis. La glándula prostática periuretral, a partir de la hiperplasia, es la que se va a llegar a obstruir. Como ven acá, va a crecer. Esto es normal. Esta es la uretra prostática, por donde va a pasar la orina. Y cuando se produce la hiperplasia, lo que se va a obstruir es esta uretra prostática. Si hablamos de la incidencia y la epidemiología, bueno, es el tumor benigno más común en hombres. Es muy común y va aumentando con la edad. Tanto así que los pacientes que tienen más de 80 años, más del 90% va a tener una hiperplasia prostática benigna. No todos, de ese 90%, no todos van a tener síntomas, ¿no? Los que llegan a tener síntomas van a ser más o menos entre el 30 y el 50% de los pacientes que tienen hiperplasia prostática. No todos generan síntomas. Puede tener una próstata grande, pero no generarle síntomas. O al revés también, eso es importante clínicamente, porque si bien la próstata puede que no crezca y no se sienta el tacto rectal y que tenga menos de 40 gramos, pero el crecimiento y los nódulos pueden llegar a producir la obstrucción que veíamos anteriormente, ¿no? No depende del tamaño, sino de dónde crezcan los nódulos adenomatosos. Entonces, no depende tampoco del tamaño. A los 55 años, casi el 25% de los hombres van a tener síntomas en la micción, ya sea con nicturia, levantándose muchas veces a orinar durante la noche, o ya sea con disminución del chorro, o cuando haciendo mucha fuerza para orinar. También algunas comorbilidades como la obesidad, la diabetes tipo 2, la falta de ejercicio y algunas cardiopatías también van a llegar a aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Y los familiares, ¿no? La parte genética también es importante, sobre todo si la han presentado familiares de primer grado, ¿no? Sean hermanos o padres. Aumenta la lista. Aumenta entre 3 a 4 veces el riesgo de presentar la hiperplasia prostática, ¿no? Como dice ahí. Parientes masculinos de primer grado aumentan el riesgo relativo 4 veces más que alguien que no tiene, digamos, algún familiar. Esto es más o menos lo mismo de lo que estábamos hablando. La etiología. La causa exacta de que vaya a producir una hiperplasia prostática no se conoce, ¿no? No hay algo exacto que pueda decir, bueno, esto es por esto, como veíamos en el infarto, ¿no? La aterosclerosis, la formación de trombo y eso. Bueno, esa es la principal causa. Acá no hay una causa exacta, es una serie de factores de riesgo que van a confluir para que se pueda llegar a generar, entre ellos los cambios hormonales que se van a dar por la edad, el funcionamiento de las gónadas, los antecedentes familiares. En los pacientes más viejos, los niveles hormonales van a cambiar a medida que va pasando la edad. La dihidrotestosterona, acuérdense de esta hormona, es una hormona que se va a derivar de la testosterona y gracias a una reductasa va a convertir esa testosterona en dihidrotestosterona, que va a ser uno de los factores importantes en la fisiopatología para poder desarrollar crecimiento epitelial o estromal a nivel de la glándula. El equilibrio de hormonas también, ¿no? La reducción de la cantidad de testosterona y el aumento de la cantidad de dihidrotestosterona es lo que va a favorecer el crecimiento, ¿no? Esta hormona, acuérdense, dihidrotestosterona, es la principal causante del crecimiento del tejido prostático. Entonces, el aumento de las concentraciones de estrógeno por el envejecimiento y la disminución de los andrógenos va a sensibilizar la próstata para la testosterona libre. Y los estrógenos van a actuar mediante receptores de estrógeno para generar este crecimiento.
¿no? Los factores tanto genéticos como ambientales van a influir, que es lo que vimos anteriormente, en que la 5-alfa reductasa, esa es la enzima que va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, la cual va a favorecer el crecimiento epitelial para formar la hiperplasia prostática. Entonces, esta es parte de la patogenia, ¿no? Hay proliferación de las células epiteliales y estromales a partir de esto, ¿no? La 5-alfa reductasa tipo 2 va a hacer que esta testosterona se transforme en dihidrotestosterona, se una a los receptores androgénicos a nivel de la próstata y las células estromales y epiteliales. Y con la suma de la disminución de la apoptosis, que es la muerte celular programada, por sobreexpresión de las vías antiapoptósicas, se va a activar también la transcripción de genes dependientes de andrógenos, sobre todo estos genes, el FGF y el FST, más la inflamación crónica por el envejecimiento, que era lo que decíamos, ¿no? En los pacientes de edad avanzada se va a producir envejecimiento, más la interacción entre el estroma y el epitelio. Todo esto va a confluir para que se pueda generar decrecimiento epitelial y pueda generarse la hipertrofia prostática. Y por ende, la obstrucción de la uretra prostática y la retención urinaria y todos los síntomas obstructivos e irritativos que vamos a ver más adelante. Entonces, la sintomatología va a tener un componente obstructivo de la próstata o una respuesta de la vejiga a esa obstrucción que también va a generar mayor obstrucción y mayor retención de orina. ¿No? El componente obstructor va a ser ya sea una obstrucción mecánica por intrusión en la luz uretral o el cuello de la vejiga de la próstata, se va a meter, como se ve ahí, y va a obstruir la uretra, entonces se va a quedar la orina en la vejiga y no va a poder salir, o va a salir con menos fuerza, gota a gota, y no va a salir toda. Y la obstrucción dinámica por inervación adrenérgica. La respuesta de la vejiga por la inervación adrenérgica que tiene va a empeorar eso, también va a empeorar la parte uretral. Entonces va a haber una respuesta secundaria de la vejiga a esa obstrucción y se va a generar hipertrofia, hiperplasia del músculo detrusor, y va a haber aumento también de los depósitos de colágeno, haciendo que se obstruya mucho más esa uretra y se retenga mucha más orina en la vejiga. Entonces va a haber una descompensación por la inestabilidad del detrusor, de la trabeculación, y va a generar falsos divertículos como se ve ahí. Entonces, múltiples nódulos, fíjense, múltiples nódulos fibroadenomatosos se van a desarrollar en esa zona de la uretra. A veces dentro de las glándulas, a veces en el tejido colindante, va a formar algo alrededor, digamos, como una cápsula, que es lo que va a permitir posteriormente la exéresis cuando se realice el tratamiento. Entonces va a haber un crecimiento, va a haber una hipertrofia del detrusor, que esto era de lo que hablábamos, la luz del cuello vesical, la uretra prostática se va a estrechar y el flujo de orina se va a ir obstruyendo progresivamente conforme vaya pasando el tiempo. Las manifestaciones clínicas van a ser de dos tipos. Una, las manifestaciones obstructivas y las irritativas. La irritativa va a ser los mismos síntomas que veíamos en infección urinaria, en uretritis, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Disuria, polaquiuria, urgencia miccional. Van a salir corriendo, a veces no se van a aguantar, digamos. Van a sentir el deseo imperioso de ir a orinar rápidamente y no se van a aguantar y van a buscar cualquier lugar para orinar porque no van a poder aguantarse la orina. Entonces, los síntomas obstructivos son síntomas de vaciado, sobre todo. Hay dificultad para iniciar la micción. Cuando van a empezar a orinar, la fuerza que hacen va a ser mucha. Van a llegar a pujar incluso hasta que empieza a salir la orina. Y cuando empieza a salir la orina, van a notar que el calibre del chorro es mucho menor y la fuerza del chorro también va a disminuir. Entonces, la micción va a ser intermitente, va a ser más larga, van a estar 1 o 2 minutos orinando porque el chorro es más débil, y cuando terminan de orinar van
van a sentir, digamos, van a tener la sensación de que no terminaron de orinar, pero cuando quieren seguir orinando no pueden, ¿no? Porque hay una obstrucción, entonces se queda, y esa orina se queda en la vejiga, lo que predispone también muchas veces a infecciones, ¿no? Infecciones urinarias, porque hay una éstasis urinaria en la vejiga con aumento del volumen postmiccional. Y los síntomas de llenado, que son los síntomas irritativos, ¿no? Que hablábamos, colaquiuria, va a orinar a cada ratito, nicturia, se va a levantar 3, 4, 5 veces en la noche para ir a orinar, cosa que antes no hacía, y los pacientes lo van a notar, ¿no? Porque va a ir aumentando progresivamente la frecuencia de despertar en la noche para ir al baño. La urgencia miccional, ¿no? Que es de lo que hablábamos, que van a sentir ese deseo imperioso de ir a orinar y desesperado de buscar un baño para ir a orinar. Y el tenesmo vesical, ¿no? Que es la sensación de que no completamente, pero ya no puede seguir orinando. Este es un cuadrito que estaba en el libro, que se lo puse también, que eso es lo mismo, ¿no? Disminución del calibre y de la fuerza del chorro miccional, interrupción o intermitencia del chorro, disuria, prolongación del tiempo de vaciado, goteo terminal, ese que no estaba en el anterior, también, ¿no? va a mojar los calzoncillos y la ropa interior, va a empezar a mojarlo por el goteo ese que no terminó de orinar y quedó, y va a ir saliendo progresivamente, y los síntomas irritativos, ¿no? Diagnóstico diferencial con esto, ¿no? Por eso siempre es importante una buena anamnesis y un buen examen físico. Estenosis uretral es un diagnóstico diferencial, especialmente cuando coexisten con uretritis, con traumatismo en pacientes menores de 40 años. ¿No? No es normal que un paciente menor de 40 años tenga una hiperplasia prostática, ¿no? Generalmente no se da. Entonces hay que buscar otras causas. Y entre esas causas hay que ver que no tenga una infección de transmisión sexual, o no haya tenido una infección de transmisión sexual anteriormente que le haya producido una estenosis uretral, ¿no? Algunas veces la estenosis puede producir igual retención aguda de orina, ¿no? Algunas veces hay un instrumento urológico que es el explorador en bola. No sé si lo vimos, creo, cuando veíamos la instrumentación. Es un alambrecito muy delgadito que en la punta tiene como una bolita ovalada, que lo utilizan mucho. Es un instrumento muy antiguo, pero aún se sigue utilizando porque es muy útil, ¿no? Es invasivo porque ingresa por la uretra y el urólogo va sintiendo si hay alguna estenosis, entonces se va sintiendo. Es un método muy completo como para poder valorar sobre todo la uretra, ¿no? La estenosis, si hay alguna alteración a ese nivel que se va sintiendo con la bola que tiene adentro. Se llama explorador de bola. Acuérdense de eso. Y disfunciones también miccionales, neurogénicas, vejiga neurogénica. Por eso en el examen físico de la hiperplasia prostática benigna, cuando el paciente viene y le dice, bueno, me levanto 5 veces para orinar, me cuesta, hago fuerza, el chorro es cada vez más largo, estoy 5 minutos orinando. Entonces, también es importante un examen neurológico. ¿Por qué? Porque puede ser también que los pacientes, sobre todo no en los tan viejos, tengan alguna alteración neurológica o medular que produzca una vejiga neurogénica. Y la vejiga neurogénica también el paciente hace fuerza para orinar, pero es porque hay alteraciones neurogénicas a ese nivel. Entonces ese es el problema. Entonces, ustedes lo van a notar por el tono del esfínter cuando le hagan el tacto rectal, ¿no? Va a ser un esfínter hipotónico, no va a tener tono. Cáncer de próstata también es un diagnóstico diferencial importante, que también se puede llegar a diferenciar por un tacto rectal sospechoso, donde van a tener una próstata duropétrea, dura, ¿no? No van a sentir como la región tenar que les decía al principio, van a sentir algo más duro, digamos, ¿no? Más como el mentón, a veces nodulares, a veces duropétreo. Ese es característico de un cáncer
de próstata, que también va a ir acompañado con un antígeno prostático específico, un PSA mayor a 4, ¿no? Generalmente lo tienen mucho más. Y como vamos a ver más adelante, el PSA muchas veces también aumenta con la edad, ¿no? Pacientes mayores de 75, 80 años se va a considerar normal hasta 6.5 incluso, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. ¿Y con qué hacen el diagnóstico preciso y definitivo del cáncer de próstata? No. Tacto rectal y PSA nos van a dar la biopsia, ¿no? Una biopsia. Acuérdense de eso. Después prostatitis aguda. ¿Cómo se tomaría la biopsia? Por punción transuretral. O sea, ingresan con un instrumento por la uretra y hacen una punción. Prostatitis aguda es otro diagnóstico diferencial, que lo vimos cuando estábamos viendo infecciones también, ¿no? Que es una infección importante, hay que tenerla en cuenta, que sí, generalmente va secundario a una infección de transmisión sexual, ¿no? Acuérdense de la uretritis, gonocócica, no gonocócica. Y con infecciones urinarias también se puede hacer diagnóstico diferencial. Otros signos que pueden aparecer, la hematuria. La hematuria está presente en muchas patologías urológicas, como hemos venido viendo en el transcurso de todas las clases, ¿no? Ahora, la forma de presentación de la hematuria va a ser distinta en algunas, ¿no? Por ejemplo, en la anterior clase que veíamos virtualmente, ¿se acuerdan cuando veíamos tumores uroteliales, cáncer urotelial? ¿Cuál era la característica de la hematuria? Hematuria macroscópica indolora. Acuérdense de eso. Este es un puntaje de síntomas de la Escuela Americana de Urología que va a permitir, digamos, con todas estas preguntas tipo encuestas con los pacientes con síntomas, poder determinar si los síntomas son leves, si son moderados o si son graves, ¿no? Se puede hacer también, si tenemos al paciente con un tratamiento médico, farmacológico, ver si el paciente mejoró, digamos, con el tratamiento médico, porque pueden mejorar. Hay un 5 a 6% de pacientes con hiperplasia prostática benigna que pueden mantenerse con medicación toda la vida sin requerimiento de cirugía, ¿no? Si la respuesta es adecuada. Hay otros que no, que ya directamente fallan, los síntomas son graves y tienen que ir a cirugía directamente, ¿no? Hay una gama de procedimientos quirúrgicos, tanto invasivos como no invasivos, que se pueden, o mínimamente invasivos, ¿no? Porque también son invasivos, que se pueden llegar a realizar para hacer la resección de la próstata. Vamos a verlo más adelante. Entonces, estas cosas son las que preguntan para poder llevar adelante la determinación si los síntomas son graves, moderados o leves. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Lo que decíamos antes, ¿no? Evaluación de síntomas, lo primero. ¿Qué es lo que nos cuenta el paciente cuando viene a la consulta? ¿Qué es lo que más le molesta? Que decíamos al principio. El examen físico, lo principal del examen físico va a ser el tacto rectal. Siempre lo primero en un paciente con síntomas prostáticos, de hiperplasia prostática, el tacto rectal. Ecografía, análisis de sangre como el antígeno prostático específico y orina, ¿no? Para definir mejor el tratamiento. El examen físico, tacto rectal. Tacto rectal lo que nos va a permitir es evaluar el tamaño, la consistencia, la simetría de la próstata. También se agrega el examen abdominal, sobre todo para detectar que no haya una retención aguda de orina, y una evaluación neurológica básica para ver que el tono sea el adecuado, ¿no? el tono rectal. Ahora, el tacto rectal lo que va a permitir es, como les decía, determinar el volumen, un cuadrito que les puse más adelante, verificar si es lisa o si tiene nódulos y descartar indicio de malignidad. Entonces, si es dura, pétrea, nodular, lo más probable es que ese paciente
esa próstata no sea benigna, ¿no? Entonces hay que prestar más atención. Estas son las posiciones, ¿no? La más recomendada y con la que el paciente por ahí se puede llegar a sentir, con todas se va a sentir incómodo, ¿no? Pero con la que menos incómodo se va a sentir es esta, la posición de SIMS, ¿no? O la de SIM modificada. Si el paciente está internado, en el caso mío, digamos que tengo pacientes en terapia intensiva, la que utilizamos es esta, ¿no? A veces para hacer tacto rectal para otra ocasión es esta. Pero si el paciente está lúcido, viene al consultorio, esta es la más recomendada. Hay otras, ¿no? La genupectural, es muy incómodo para el paciente ponerse en esa posición en la camilla. O la de litotomía, o la parado con flexión de las caderas, ¿no? La más recomendable es esta y con la que se puede llegar a sentir mejor la próstata. Estas son todas las posiciones, para que se acuerden. Ya si por alguna razón no se puede poner del cúbito lateral izquierdo, o qué sé yo, capaz que tiene una fractura de ese lado, y le dice, doctor, yo no puedo de ese lado, bueno, ¿no? Ni modo, va a tener que utilizar otras posiciones, ¿no? Pero traten de que el paciente se sienta cómodo y no vulnerable. De acuerdo al tacto rectal, esto es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, eso va a depender de cuánto ustedes le pueden llegar a sentir al tacto, ¿no? Grado 1, si protruye 1 o 2 centímetros del recto a la próstata, si se puede llegar a sentir. Es como cuando van a hacer tacto, ya le va a tocar hacer gineco, le va a tocar hacer internado o ver parto, igual, digamos. Cuando hay dilatación del cuello, uno hace el tacto y es subjetivo, dice, no, 6 centímetros, pero uno no sabe, uno tiene una regla para medir. Entonces, lo mismo acá, es muy subjetivo. Esto uno va a decir, bueno, debe ser unos 2 centímetros, ¿no? Es muy subjetivo, depende del tacto que tengan ustedes, ¿no? Grado 2, de 2 a 3 centímetros. Grado 3, cuando protruye de 3 a 4 centímetros. Y grado 4, cuando protruye más de 4 centímetros. Entonces, si es un grado 1, uno dice, bueno, es plano. Si es un grado 2, hasta 25% de la luz. Grado 3, 50%, que es lo que va a llegar a obstruir, ¿no? O 75% o más si es un grado 4, ¿no? Si protruye más de 4 centímetros. Y también, de acuerdo a los grados, van a poder estimar subjetivamente el peso, ¿no? Por ahí si es un grado 4, uno dice, bueno, debe pesar 80 gramos, ¿no? Pero bueno, como les digo, esto es subjetivo y depende mucho de quién vaya a hacer el tacto, ¿no? El examen abdominal, bueno, para identificar sobre todo si hay retención aguda de orina, ¿no? Tienen que palpar la orina, a veces, generalmente la retención aguda de orina viene no solo con la masa palpable que es la vejiga, sino con mucho dolor, ¿no? Es muy raro el paciente que tenga retención aguda de orina y que no tenga dolor, ¿no? Por ahí si es crónica, ¿no? Ya la vejiga está acostumbrada a estar distendida y a retener, sí tienen que palparla para ver si se siente o no. El examen neurológico focalizado, que era lo que decíamos, evaluar el tono del esfínter. Si es un esfínter hipotónico, hay que investigar más porque probablemente tenga alguna alteración neurológica ese paciente, ¿no? También los reflejos, ¿no? Reflejo perineal, reflejo escrotal. La revisión de los genitales externos también es importante, que nos va a ayudar sobre todo a descartar algunas otras masas o alguna estenosis en el meato uretral, ¿no? Si a veces sí tienen o quistes o algún cálculo que puede llegar a estar obstruyendo, también. Laboratorio siempre hay que pedir laboratorios. Para descartar la presencia de infección, hematuria, que puede llegar a haber hematuria, ¿no? En la hematuria se puede llegar a producir por la fuerza que hace el paciente muchas veces al tratar de que salga ese chorro de orina y se van a romper algunas vénulas de alrededor de la próstata y van a generar hematuria también. Urocultivo para excluir infección, creatinina para ver si ya la obstrucción es crónica, muchas veces también puede llegar a generar hidronefrosis, que el paciente no se da cuenta porque vive con estos síntomas crónicamente y puede llegar a generar falla renal, ¿no? Crónica. Entonces es importante evaluar la creatinina
y la urea, ¿no? Y siempre antígeno prostático específico, PSA, ¿no? Que es una proteína específica de la próstata, que se va a aumentar cuando hay crecimiento, sobre todo cuando hay cáncer de próstata. Entonces, esto era lo que les decía antes. El PSA va a aumentar por la edad, por el tamaño de la próstata, por la inflamación, si hay alguna infección, si hay alguna retención de orina, si tuvo alguna cirugía recientemente, también cirugía vesical o cirugía prostática o rectal o alrededor, digamos, que pueda llegar a irritar la próstata, o en infarto de próstata y en cáncer. El cáncer es lo más específico porque va a estar muy alto. En hombres con síntomas del tracto urinario inferior, ya sean infecciones, van a producirse también aumentos. Se puede encontrar aumento. Si el PSA es mayor a 4, se recomienda repetir el análisis. Si vuelve a salir aumentada, hay que hacer otras pruebas como para ver si no tiene, digamos, alguna malignidad. Pero un PSA así, separado, que viene con un laboratorio y dice, tengo este PSA, si no viene acompañado de un tacto rectal, una ecografía, algún otro indicio, digamos, de síntoma, mucho no nos sirve, ¿no? Siempre en el contexto clínico. Esta es una tablita donde están los valores normales de PSA según la edad. Fíjense que entre 70 y 79 años hasta 6.5 se puede llegar a considerar normal, ¿no? Sin que sea necesario estudiar al paciente más a fondo. Si no tiene síntomas, el tacto rectal es normal, la ecografía es normal, un PSA menor a 6.5, aunque tenga 6.5 no pasa nada, ¿no? Ahora, si me dicen si es un paciente menor de 50 años con alto riesgo de cáncer prostático, por ahí el padre tuvo cáncer prostático, el hermano tuvo cáncer prostático, bueno, en esos pacientes incluso se puede bajar el corte hasta 2.5. Si es más de 2.5 hay que estudiar, ¿no? Más que todo por el antecedente familiar hereditario. Todas estas son causas de PSA, ¿no? Fíjense que hay un montón, donde el más importante, por eso lo puse con rojito, es el cáncer de próstata, ¿no? Después se puede llegar a aumentar en todo eso, o sea, por eso no es aislado, no nos sirve de nada, ¿no? Incluso se puede alterar con la actividad sexual, imagínense. Montar a caballo, andar en bicicleta, puede llegar a aumentar el PSA. Otro estudio, la ecografía, importante, ¿no? La ecografía vesical y prostática, fíjense, siempre la ecografía tiene que realizarse con la vejiga llena, ¿no? Fíjense cómo se ve la protrusión hacia la vejiga y a un lado. La vejiga es esto de acá. Y la próstata es esto que se ve acá, pero acá se ve en otro corte longitudinal. Se puede hacer de forma transabdominal o se puede hacer de forma transrectal, ¿no? Más específico, o sea, se ve mejor transrectal. También es útil no solamente pedirle ecografía vesical y prostática, siempre es bueno pedirla completa, ¿no? Reno-vésico-prostática, para ver los riñones, porque si hay una obstrucción, tiene una próstata de este tamaño, tiene retención de orina, puede que haya obstrucción hacia arriba y puede que haya generado crónicamente una hidronefrosis que le haya dañado los riñones, ¿no? Entonces es importante también examinar los riñones. Ahora también se puede llegar a pedir urografía, ¿no? La uretrografía también, retrógrada, ureteroscopía o estudios urodinámicos. Así se hace la transrectal. Fíjense, ahorita vamos a ver una transrectal. Acá. Es más sensible, es la que mejores resultados se van a obtener. No está indicada de rutina, ¿no? A veces por ahí el paciente tiene síntomas urinarios, ya sean obstructivos, ya sean irritativos, y en la ecografía transabdominal no se ve muy bien la próstata o se ve muy chiquitita, no se puede llegar a especificar si tiene algunas otras cosas, por ahí tiene algunos adenomas, algunos quistes, que es también
La hiperplasia también puede llegar a producir quistes. En ese caso se solicita esta ecografía, ¿no? La ecografía transrectal, que se hace con un traductor distinto, ¿no? Que es el mismo traductor que se utiliza para la transvaginal. Siempre con un preservativo lubricado. Igual cuando hagan un tacto rectal, siempre pónganse doble guantes por experiencia de ellos. O guantes no de los de exploración, pónganse guantes de estériles, que son más gruesos, ¿no? Los de exploración se rompen. Pero las mujeres, cortense las uñas para hacer un tacto rectal, porque si no van a tener proctorragia más que maturia. Y siempre lubricado, ¿no? Siempre traten de colocarse o vaselina si no tienen, o lidocaína, que es lo más aconsejable. Yo siempre lo hago con lidocaína porque, aparte que lubrica, le va a generar algo de anestesia en la mucosa del paciente y no es, digamos, no es bonito que le hagan a los pacientes un tacto. Se sienten vulnerados, por eso tienen que generar confianza antes. Y no todos acceden, no todos dicen, no, eso no me... Incluso se van de la consulta, ¿verdad? Se ponen muy reacios los médicos. Pero bueno. Así es como se va a ver la imagen de la próstata. Fíjense más, o sea, si bien esta está un poco borrosa, pero se ve más definida la próstata. Entonces se puede ver hasta los bordes, ¿no? Se pueden llegar a ver incluso quistes que hayan adentro, por eso es más sensible la ecografía transrectal. Entonces, permite la visualización de litiasis en caso de que la tengan, que es muy frecuente. En el 20% de los pacientes con hiperplasia prostática van a tener litiasis. También puede traducir de forma indirecta la presencia de algunos focos inflamatorios, microabscesos, ¿no? Que pueden ser responsables también de síntomas irritativos y también pueden elevar la PSA y la densidad de la PSA. Entonces, esta es la forma, ¿no?, de pedirla. Ecografía reno-vesicoprostática, ¿no? No es necesario transrectal en principio, por lo menos en primera instancia no, sí, lo que dijimos antes. Y lo que le decía también anteriormente, importante, hay que observar el riñón porque tiene un sistema biolocalicial, y si el sistema biolocalicial está dilatado, nos habla de hidronefrosis. Generalmente la causa puede llegar a ser obstructiva por la misma próstata, que es reversible, ¿no? Hay que operarlo a ese paciente. Produce insuficiencia renal o la formación de leche. Otro estudio que pueden llegar a pedir, que si bien ha sido desplazada por la ecografía ya en los últimos años, pero se puede llegar a solicitar la autografía excretora, que va a permitir evaluar todas las partes anatómicas de todo el aparato urinario, desde arriba hasta abajo, para ver si no hay alguna obstrucción, algunas veces más arriba. Si piden este estudio, bueno, lo que van a ver son todas estas cosas, ¿no? Uretes en el suelo, en J, la elevación del suelo vesical se puede llegar a ver, la vejiga de lucha, trabeculada. Se puede llegar a ver residuo postmiccional, aunque no es el estudio de elección para ver un residuo postmiccional, o la hidronefrosis a nivel biolocalicial en caso de que tenga obstrucción. La cistoscopía no se recomienda por rutina, tiene sus indicaciones también precisas. También puede ayudar a elegir el método quirúrgico en pacientes que optan por un tratamiento invasor. Si la hiperplasia prostática benigna se relaciona con hematuria, entonces la cistoscopía es obligatoria, ¿no?, para descartar alguna patología vesical. La uroflujometría, no hay una clara correlación, como dice ahí, entre el flujo urinario y los síntomas, pero se puede llegar a pedir, ¿no? Es un estudio, es un flujómetro esto. Fíjense que el paciente orina acá y va a evaluar la fuerza, ¿no?,
del flujo de orina. Cuando el flujo de orina es de 15 a 20 ml, eso se calcula a través de esta curva. Esta es la curva de flujometría. Entonces, igual es un estudio muy específico, muy urológico, que generalmente ustedes no lo van a llegar a solicitar. Pero bueno, como para que lo sepan, ¿no? Con un prostatismo leve de 10 a 20 ml por segundo, moderado de 10 a 15 y menos de 10 se considera ya severo. Opcionales, residuo postmiccional, ¿no? Cuando el residuo es mayor a 100 ml, hay una disfunción vesical también, ¿no? Como veíamos que hay alteraciones del detrusor que van a alterar la función vesical. En esos casos se pide un residuo postmiccional. O en la alta probabilidad de retención aguda de orina, y predice también una menor respuesta al tratamiento médico en caso de que lo que vayan a iniciar sea tratamiento médico y no quirúrgico. Ahora, ¿cómo se mide? Se puede medir de dos formas. Una, con ecografía vesical, para calcular el volumen de orina restante, o sea, ese es un cálculo que ustedes van a hacer, paciente con la orina llena, van a hacer la ecografía, van a medir, digamos, de forma indirecta el volumen de orina que hay y después lo mandan al baño a que orinen. Y todo lo que queda le vuelven a hacer la ecografía y ahí calculan, digamos, entre lo que había y lo que quedó. O también se puede hacer por cateterismo, más invasivo, ¿no? Pues hay que sondarlo al paciente con una sonda fina, estéril, sondan la vejiga, o sea, orina primero y después de que orinó, lo sondan para ver cuánto sale, cuánto es lo que quedó en la vejiga. Esas son las dos formas, una invasiva y la otra no invasiva. De esa forma van a medir el residuo postmiccional que se considera ya con disfunción vesical cuando es mayor a 100, de 100 a 200. Generalmente lo normal es que quede un poquito, ¿no? 30, 50 años, pero cuando ella es mayor a 100. Otras pruebas adicionales, bueno, ya vimos que la flujometría, ¿no? La medición del chorro, la citometrografía, también son perfiles urodinámicos que están reservados para pacientes que se sospecha enfermedad neurológica, ¿no? Generalmente los perfiles urodinámicos se reservan para ese tipo de pacientes. Si ustedes ven que no tiene, que el esfínter anal está hipotónico, en ese caso hay que pedir un perfil urodinámico. Tratamiento médico. Hay tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. ¿No? Vamos a ver el tratamiento médico. Alfa bloqueadores. La próstata y la base de la vejiga van a tener receptores adrenérgicos. Esos receptores adrenérgicos son alfa 1 y van a generar una respuesta contráctil a los agonistas correspondientes. O sea, para eso se utilizan los alfa bloqueadores, para bloquear esos receptores adrenérgicos y evitar, digamos, que esa respuesta contráctil se genere. Entonces va a generar una relajación a ese nivel. Por lo tanto, si genera relajación y la próstata está obstruida, al bloquear esos receptores, la uretra prostática se va a permeabilizar, ¿no? Y le va a mejorar los síntomas. Acá están los principales, lo que más se utiliza es la tamsulosina. La tamsulosina de 0,4 o 0,8 miligramos al día, dependiendo de la respuesta del paciente. Después hay otro grupo de fármacos que también se utilizan en el tratamiento médico, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Recuerden que hablamos de eso en la fisiopatología, de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es la encargada, digamos, de producir la hipertrofia, el crecimiento epitelial. Entonces, para eso se puede utilizar esto. Que lo más conocido es la finasteride o la dutasteride, ¿no? 5 miligramos o 0,5 miligramos al día. Esos son el tratamiento farmacológico con los dos grupos más importantes. Efectos secundarios, sí, como son bloqueadores alfa, van a producir hipotensión ortostática, mareo, cansancio, eyaculación retrógrada, rinitis o cefalea, ¿no? Porque son antagónicos. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que era lo que estábamos hablando, lo que va a hacer es inhibir a la enzima. Entonces, si no está la enzima, no va a haber gran cantidad
de dihidrotestosterona. Va a bloquear la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Tratamiento generalmente dura 6 meses. Hay una mejoría sintomática en hombres, más de 40 centímetros cúbicos. Efecto secundario, disminución de la libido, menor volumen eyaculado, impotencia. Pero hay una reducción de la PSA del 50%, la retención urinaria va a mejorar en un 14.7% y disminuye la cirugía en un 5.1%. O sea, es un tratamiento efectivo, pero sus efectos secundarios son feos. La dutasteride, era lo que hablábamos, bueno, es lo mismo, disfunción eréctil, todo lo mismo. También se puede dar tratamiento combinado, ¿no? Se han hecho varios estudios con tratamiento combinado y sí ha habido una respuesta con un beneficio mayor al 66%, que es importante, ¿no? En relación a un tratamiento con uno solo. También plantas medicinales. La vez pasada, ¿se acuerdan que les decía que esta plantita que no la tenía en foto? Parece marihuana, pero no es. También plantas medicinales, sobre todo esta que es la Serenoa repens. 300, vienen en capsulitas, ¿no? Se lo encuentran, a veces los pacientes se la rebuscan para encontrar en las dietéticas donde venden esos frutos secos, carísimos. Bueno, ahí venden cápsulas de esta planta. El tratamiento quirúrgico, hay varias propuestas, depende del paciente, depende del urólogo que lo vaya a tratar, digamos, al paciente, depende también del tamaño de la próstata, por cuál método quirúrgico se va a decidir el cirujano. La resección transuretral de próstata, el RTUP, es uno de los más conocidos, es viejo también, es más rápido, menos mórbido, hay reporte más bajo de eyaculación retrógrada, se hace 2 incisiones con un bisturí de Collins. Aquí, como ven, este es el instrumento que se utiliza. Y, creo que le puse. Ese es el procedimiento, fíjense, que entra por la uretra hasta llegar a la próstata y van a realizar una inserción. Se introduce el resectoscopio, que es ese, fíjense, que está conectado a electricidad, ya sea mono o bipolar, y van reseccionando así como cortando, como cortando rebanada de jamón, así. Miren, fíjense. Entonces, ¿cuál la desventaja? Es que no sacan todo, no sacan todo el tejido, solamente sacan la parte que está alrededor de la uretra prostática y la que le estaba generando los síntomas. Entonces, puede volver a crecer ese tejido, ¿no? Y puede llegar a generarse recidiva con el paso del tiempo. Pero es el más conocido y si el paciente está muy sintomático y la próstata no mide menos pesa menos de 100 gramos, digamos, sí se puede realizar. Es así como queda, ¿no? Esta es una próstata normal, acá cuando ya está la próstata con hiperplasia y después del procedimiento del RTUP. ¿No? Fíjense que queda tejido prostático. Otro procedimiento es la vaporización transuretral de la próstata, ¿no? Usan electrofulguración con vapor, ¿no? Que es lo que están haciendo acá. Se utiliza también un instrumento con láser. La desventaja es que los síntomas de micción irritante en el corto plazo vuelven a aparecer, menos durabilidad que con la anterior y también destruye tejido que está sano, entonces no es muy específico. También se puede hacer la enucleación de la próstata con láser de olmio. Es una técnica mínimamente invasiva, va a consistir en utilizar un láser muy parecido, igual todas son transuretrales, ¿no? Solamente que va a cambiar el instrumento y la técnica con la que van a hacer la resección. En este caso, esta tiene mayor durabilidad. ¿Por qué? Porque van a sacar toda la próstata, ¿no? Esa es la ventaja.
que sacan toda la próstata. Y la prostatectomía abierta, ¿no? Con próstata de 100 gramos o que está asociado a divertículos o litos vesicales. En ese caso se prefiere hacer una prostatectomía abierta. Complicaciones asociadas como litiasis vesical también, ¿no? Las complicaciones como toda cirugía, hemorragia, la incontinencia urinaria, de esfuerzo, estenosis uretral, eyaculación retrógrada y disfunción eréctil son todos los efectos secundarios, digamos, que puede llegar a generar una cirugía abierta. Es una cirugía que sangra muchísimo. La termoterapia transuretral con microondas también es otra técnica que se está utilizando últimamente. No todos los lugares lo tienen, ¿no? Se realiza con una sonda también transuretral. Se dice que hay mejoría de los síntomas irritativos y en la velocidad del chorro. Hay muy pocos datos todavía comparado con la forma anterior, ¿no? Es más cara. Esta es la técnica. Para que la conozcan. Todo esto se hace transuretral. Se introduce por la uretra, siempre con anestesia, ¿no? Puede ser anestesia raquídea o anestesia general, dependiendo de la tolerancia del paciente. Piense que ahí ya la próstata está con hiperplasia, con múltiples nódulos, con obstrucción de la uretra prostática. Ingresan y con anestesia local muchas veces van a hacer esas ondas, fíjense, de microondas y después van a producir un enfriamiento alrededor y va a empezar a disminuir todo el tejido. Entonces se produce necrosis ahí y va a ir disminuyendo progresivamente el tejido hiperplásico. Y queda abierto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Tratamiento, diagnóstico, tratamiento médico, quirúrgico. En este caso no se utilizan placas simples de blanco. ¿Es normal que queden de uretra? Sí. ¿Y eso no lo afectaría? No, porque es la uretra prostática. Más bien te favorece, digamos, para el tubo urinario de la vejiga a través de esa parte de la uretra hacia el exterior. Le afectaría si fuese la uretra peneal. Ahí sí, digamos, si queda abierta le va a alterar y va a generar incontinencia urinaria. Doctor, una consultiva, ¿el jueves nos puede dar una clase del paso? El jueves vamos a tener clases, pero nos falta cáncer de próstata. Y doctor, ¿no puede haber una clase de repaso así como para el segundo parcial de La clase de cáncer sea virtual, la podemos hacer.